capacidad la tenemos. Lo que sí somos pequeños es que somos una economía pequeña. Y entonces, para poder crecer como Estado, como un país, necesitamos generar formas de que esa economía crezca. Y esa economía únicamente crece a través de la inversión. Y tenemos que crecer porque seguimos creciendo con la población, seguimos creciendo con las personas que vivimos aquí y queremos que nuestros hijos encuentren oportunidades de trabajo. Yo les decía, mire, si en Guatemala muchos se van a buscar oportunidades al norte. Y lo que tenemos que buscar es que no se vayan, que se queden y que encuentren esas oportunidades aquí. Pero más que eso, que venga gente de fuera a buscar esas oportunidades aquí. Que hayan tantas oportunidades que las personas quieran venir a Guatemala para encontrar esas oportunidades, encontrar esos trabajos, y eso solamente lo hacemos a través de la inversión. Sí, creo que es mucho ese dicho de que los negocios pasan a la velocidad de la confianza, ¿verdad? Y cuando no hay confianza, entonces no pasan ni de chiste, pues, ¿verdad? Y no solo es confianza entre empresarios, sino confianza entre sector público, sector privado, entre guatemaltecos al final del día, ¿verdad? Sí. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio de Lumen Podcast. Este es nuestro episodio número 53 y hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tengo a Charles Dennis Blanc Crespo. Tenemos una historia larga de vida. Sí, es mi primo. Pero hoy, más que tratarlo como primo, quiero aprovechar este momento porque está en una de esas posiciones de liderazgo tremendas, donde uno puede sentir como que a veces es difícil quedar bien con todos, pero igual hay que hacer el trabajo. Charles está liderando como presidente del CACIF para el año 25-26. Y el CACIF, para los que no saben, es el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala. Es la cúpula empresarial de Guatemala, fundada en 1957, y agrupa las principales cámaras gremiales para promover la libre empresa, la propiedad privada y el Estado de Derecho, influyendo en políticas públicas y actuando como referente en el desarrollo económico. Bienvenido, Charles. Muchas gracias, Kini. Qué gusto tenerte por aquí. Kini o Joaquín. Kini, decime. Vos, me gustaría irme a ¿cuál es tu memoria más temprana de vida? Bueno, puchicas. Sí. Mi memoria más temprana de vida, no sé si es la más temprana, pero me recuerdo una vez que estaba en la finca y no sabía nadar. Estaban llenando la piscina, porque no veo la piscina sin filtro, y la llenaba, estaban llenando la piscina. Y pues mis papás estaban haciendo siesta, yo estaba solito, y me fui a meter a la piscina. Según yo, que pues, dije, cualquier cosa me agarro de las paredes, para no hundirme. Que si no estaba tan fácil así agarrarse de las paredes, y tengo la memoria de mi mamá corriendo, metiéndose en la piscina vestida a sacarme del pelo porque me estaba ahogando. Qué bárbaro, vos. Sí. Viviste en la finca, ¿verdad? Sí, cuando de niño viví, pues casi prácticamente vivíamos ahí antes de que entrara al colegio, así que tenía menos de 5 años ahí en ese momento. Órale, qué lindo. Me acuerdo de una historia de vos persiguiendo un escorpión también. De chiquito, ¿verdad? Sí, no me acuerdo, pero sí me la han contado. Tu mamá. Sí. Contanos un poco de la historia familiar. Mira, me acuerdo que tu abuelo Dale estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Sí, pues yo vengo de una mezcla de países y de inmigrantes. De parte de mi papá, pues mi bisabuelo vino de Alemania. Él trabajaba en café, comerciante, pues compraba y vendía café, viene a Guatemala, le gusta Guatemala, compra tierras en Guatemala y se vuelve cafetalero. Invierte en el país, trabaja produciendo café y exporta café a Alemania y a diferentes países. Se queda a vivir acá y ahí pues se queda mi abuela, compra unas propiedades y una de esas propiedades es cabalmente la finca donde vivía yo de niño. Mi abuelo, él estuvo en la Segunda Guerra Mundial en la Fuerza Aérea, él es de Estados Unidos, o era de Estados Unidos. Le tocó ser parte del equipo de un bombardero. De los que disparaban la ametralladora de la cola, ¿verdad? Sí, en los que iban ahí en las burbujitas esas disparando.
Después de la Segunda Guerra Mundial regresé a Estados Unidos y pues la economía no estaba tan bien y empieza a buscar trabajo y le dicen, como él era piloto también, dicen que en Guatemala había pues, trabajo en las bananeras, haciendo trabajo de fumigación de piloto. Entonces viene a Guatemala. Aquí pues conoce a mi abuela y se paran casando y él era de Oklahoma. Le gustó tanto el clima aquí además que ya nunca regresó, se quedó aquí y pues desde entonces pues estamos aquí en Guatemala. Ya somos la tercera generación. Tercera bueno. o cuarta, dependiendo, pero sí. Ya hay una cuarta, ¿verdad? Guatemaltecos, sí. Tema de estudios. Compartirnos un poco. De mis estudios. Sí. Yo del colegio. De la universidad, yo soy un ingeniero industrial. De la Universidad Rafael Landívar. Ahí me gradué de ingeniero. Tengo estudios de posgrado. Tengo una maestría en seguridad, estrategia y defensa nacional. Y estoy ahorita, pues, estamos viendo estoy participando ahorita en un doctorado de ciencias políticas también. Así que en esas estamos por el momento. A ver cómo nos va. ¿Qué fue lo más difícil, pero que más te ha servido de la carrera universitaria? Lo más difícil, pero lo que más me ha servido de la carrera universitaria. Había una clase, tenía un profesor. Recuerdo que llegaba y hablaba. No usaba mucho el pizarrón, no usaba el libro. Teníamos un libro de la clase, se llamaba Ciencia de los Materiales. Y él decía, bueno, el cobre. Y se pasaba los 45 minutos o hora y media, no me recuerdo cuánto era de la clase, hablando sobre el cobre, que las propiedades del cobre, que esto y que el otro y que otro. Entonces, pues sí, pues, está bien. Yo tomaba unas notas de lo que decía. Después, para el examen, pues uno leía lo que decía el libro. Y cuando llegabas, cuando te pasaba el examen, y el examen eran 4 hojas en blanco. Y te decía, mire, el examen de hoy va a ser el acero y el estaño, por decir. ¿Y qué pasa con eso? Escriban todo lo que saben de eso. Y eso era el examen. Y entonces yo pues, había estudiado y había leído el libro y de lo que me acordaba me ponía ahí lo que se me hacía. Resulta que el profesor lo que quería era que después tuve que repetir la clase, el primer examen, saqué 30, creo que fui de los altos, 30 sobre 100. Tuvimos que repetir la clase muchos de los que estábamos ahí porque no llegamos a zona en ese momento. Y con el tiempo aprendimos que lo que él le gustaba era que escribieras exactamente lo que él había dicho en la clase el día que habló sobre ese material. Entonces, mientras más igual fuera a lo que él dijo, mejor nota sacabas. Entonces me costó mucho porque tenías que tomar nota, después aprendértela, pero me sirvió porque entendí que no es lo que uno quiere decir muchas veces, sino lo que hay que decir. Y aunque uno quiera decir cosas, pues no necesariamente es lo que se debe hacer. Y aprendí ahí que no es lo que, pues a veces uno quiere marcar camino, ir por su lado, y eso me parece fantástico. Pero a veces, en ciertas situaciones, hay que aprender a caminar los caminos que ya están hechos. ¿Por qué? Porque esas son las normas y hay que seguir las normas, aunque uno diga es mejor de otra forma, pero no es así. Entonces ese como camino que es el que uno debiera de haber tomado, pero uno muchas veces por tener iniciativa, por querer hacer las cosas a la manera de uno que como te digo, creo yo que es la forma como se deben de hacer. A veces hay que ser un poquito más humilde y aceptar las condiciones que te ponen y seguirlas y después ya miras por dónde te quieres ir. Pero primero hay que pasar el camino que hay que recorrer, que todos tenemos que recorrer para poder llegar y poder decir, bueno, yo llegué aquí, la próxima vez la puedo hacer como yo quiera porque ya pasé por ese
por ese check. Es un gran aprendizaje de liderazgo, ¿verdad vos? El uno entender tal vez la gobernanza que existe y los acuerdos que hay y cómo está compuesto el grupo, ¿verdad? El trabajo en equipo y decir, por mucho que yo quisiera hacerlo como yo quiero, dejo el ego en la puerta y vengo a hacer equipo y a hacerlo mejor por la organización que lidero, por ejemplo. Sí, sí. En el caso, me mencionabas al principio que me empezó en la presidencia de CACIF. Y CACIF es, como decías, el comité coordinador de asociaciones agrícolas, comerciales, industriales, financieras. Pero realmente lo que es una representación del sector privado organizado del país. Y a veces las personas no entienden qué quiere decir eso, qué es CACIF. Muchos creen que son 5 empresas gigantes o grandes empresarios que se sientan ahí a decidir qué pasa en el país, cuando usualmente es todo lo contrario. Por ejemplo, yo estoy ahí por parte de las asociaciones agrícolas, soy presidente de la Cámara del Agro, y ahí también somos pues, asociaciones las que se sientan en la mesa. Entonces en CACIF nos sentamos los representantes de las asociaciones financieras, el representante de las asociaciones industriales, que es Cámara de Industria, Cámara del Agro, el de los exportadores, que es AGEXPORT, el de los constructores, que es Cámara de la Construcción, a discutir temas de país. Pues es una asociación de principios en la cual pues respetamos 3 principios, e impulsamos y protegemos esos 3 principios sobre todas las cosas, y nos guían hacia las decisiones que tomamos. Esos 3 principios son la libre empresarialidad, tener que en Guatemala haya facilidad para poder poner tu empresa, para poder crecer tu empresa, que haya un entorno que permita que la empresarialidad se desarrolle, que la inversión que hay crezca y la que no hay que venga. Esa libre empresarialidad es uno de los principios. El segundo es el respeto a las normas y el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, sí, no, es que esto es lo que quieren es saltarse las trancas. Y a las empresas del país lo que les conviene es que hayan reglas claras y que todos las respetemos. Completamente. Cuando vos jugás Monopoly, por decirte algo, o jugás fútbol, por muy bueno o malo que seas de tu equipo, si las reglas las cambian a medio de un camino o al antojo de cada uno, no podés tener una estrategia porque te van a cambiar las reglas. Y las empresas no están para venir un día e irse el otro día, quieren invertir y a largo plazo y poder crecer y desarrollarse. Y eso no se puede hacer cuando las normas están cambiando. Entonces, ese respeto a las normas. Si no te gusta una ley, pues mira cómo lo haces para que se cambie, pues, pero mientras está, hay que cumplirla. Y ese cumplimiento de la legislación, ese respeto al Estado de Derecho, y que algunos, no sé si lo han entendido de esta manera, que es una cosa que a todos nos conviene como país. Cuando no se respeta, pues no tiene ningún sentido el que tengamos normas que solo unos cumplen. Esa parte, pues, es sumamente importante para nosotros y es uno del segundo principio que tenemos. Y el tercero, que es el bien común sobre el bien individual. Tratamos temas de país, no temas de empresas. De ahí no se sienta directamente ninguna empresa, y se sientan sectores del país, el sector financiero, el sector agrícola, industrial. Y vemos temas que nos afectan a todos. Si vos tenés un problema en tu empresa, pues mirar al otro lado, pero aquí son temas de país, son temas de políticas públicas. Y usualmente esos temas afectan muchas veces, la mayoría de las veces, a los pequeños, medianos y microempresarios. No son temas de grandes empresas. Las grandes empresas tienen abogados, pues conocen gente, y pueden resolver sus problemas porque tienen medios para hacerlos. Los pequeños, los medianos, ellos no. Entonces ellos están representados a través de las cámaras en CACIF. Y CACIF representa a esas asociaciones. Tenemos en total
Me dicen cuántos son y nunca podemos decir exactamente cuántos son. Porque hay unos que entran, hay unos que salen. Sabes que tener una empresa es sumamente complicado, más cuando uno es emprendedor. Eh, Creo que el 95% de las empresas que inician cierran en los primeros 5 años, Sí. o el primer año, si no estoy mal. Es sumamente complicado. Y entonces hay unos que están hoy, mañana no. Hay unos que están en más de alguna asociación. Entonces hay unos que se repiten, otros no. Pero en total son más de 130,000 empresas representadas. 130,000 empresas representadas. Sí, hay muchísimos. Solo productores en el agro, tenemos los productores de café, son 100 y pico mil. Solo eso es una parte sumamente importante y grande en el país. Que son miles de pequeños productores. Pero son empresas que están representadas a través de asociaciones nacionales del café, que se sientan pues, en la Cámara del Agro. Ahí están también los productores de palma, los de azúcar, los de hule, los de cardamomo, los de huevos, los de pollo, los de cerdos, los ganaderos. En fin, la agroindustria tiene también sus sectores, y Cámara del Agro representa a 14 sectores distintos. Y yo, que represento al sector del hule, pues tengo el honor de presidir la Cámara del Agro, y por eso es que me siento en la silla que tenemos como Cámara del Agro en CACIF. Y ahí pues paso esa representación de las asociaciones que tienen pues esos intereses, estas dolencias o estas necesidades que se ven a través de las asociaciones, de estas empresas, que la mayoría, como te decía al principio, son micro, medianas empresas. Las grandes, pues, y no te digo que no se sientan, también están representadas ahí. No es que no las representemos, también se representan grandes, pequeñas y medianas. La gran mayoría, si vos contás, la gran mayoría son micro y medianas empresas, que, a contrario de lo que muchísimos creen, que dicen, no, es que ahí sientan los grandes. Sí, es una idea, ¿verdad? La gente cree que es cabal, tal vez las más grandes, pero interesante, porque 130,000 empresas, estás hablando de muchísimas pequeñas y medianas también. El 95% Wow. son pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Pues esos intereses o esas políticas públicas que nosotros queremos o promovemos, son en busca de satisfacer necesidades de estas miles de empresas. Cuando opinamos en nombre de estas miles de empresas. Y cuando dicen, sí, es que no, es que el CACIF somos representantes de miles de empresas. Y eso es por eso es que los que van entendiendo eso con el tiempo se van dando cuenta de la importancia de la asociación, que vos, como gobernante, como una persona que tiene, pues que formulás políticas públicas, y yo lo veo y los admiro mucho, porque los diputados, a la hora de hacer una ley, es sumamente complicado, porque tenés que ver distintos puntos de vista. ¿Por qué? Porque afecta a todos. Y entonces uno cree que está haciendo algo bueno y entonces, mire, ¿por qué está haciendo eso? Porque estoy haciendo algo bueno. No, es que mírelo de mi lado, de mi punto de vista. Y sí, tenía razón, le estaba pasando encima. Y entonces la modificas. De repente aparece otro, no, pero mire, ahora me pasa encima a mí, quiero ver. Sí. Entonces hay que entenderlo desde muchos puntos de vista. Y mientras más, creo que mejor, porque cuando uno hace una ley afectas a todos. Y esos puntos de vista son importantes. Y cuando vas a afectar al sector productivo del país, a las empresas, a la economía, que es lo que mueve al país, ¿a quién le preguntas? Entonces, cuando necesitas un referente, alguien que te pueda decir, mire, ¿y qué piensan los azucareros del tema? Mire, ¿y qué piensan los cafetaleros del tema? ¿Qué piensan los financieros del tema? ¿Qué piensan los constructores? Y entonces ya tenés un punto de vista sobre la empresa, que no es una empresa, sino en general la empresa del país. ¿De qué necesidades hay para que crezca? Porque
Te voy a contar una historia. ¿Sí? Por favor. Cuando dice, ¿y por qué? ¿Por qué quieres que crezca? Pues no entiendo, ¿cómo así? Una vez me tocó, tuve la oportunidad de viajar a Bruselas, en el Parlamento Europeo, y pues, nos tocó entrevistarnos con distintos eurodiputados y con distintas asociaciones del gobierno, pues, del gobierno europeo, porque íbamos a contarles lo que estábamos haciendo en temas del agro, de las diferentes asociaciones, del azúcar, de la palma, del café, pues del tema de sostenibilidad, en fin, las políticas que teníamos. Y estábamos platicando y una persona que venía conmigo en una entrevista dice, bueno, en una reunión, me dice la persona, sí, es que mire, venimos de Guatemala y pues somos un país pequeño, le dice. Y me pongo a pensar, yo digo, si estamos en Bélgica, ¿sí? En Guatemala. Guatemala es más grande que Bélgica. Tenemos 108,000 kilómetros cuadrados. Entonces, sí, es más grande que Bélgica. Es más grande que Israel. Es más grande que Austria. Es más grande que... Bueno, y si te pones a ver los países de Europa, de muchos países de Europa, es más grande. Es como del tamaño de Países Bajos. Entonces me pongo a pensar, entonces no somos un país pequeño. Y cuando miras me puse a pensar, bueno, población tal vez, pero tenemos unos 18, vamos pegando para los 20 millones. Y cuando vos ves, creo que Países Bajos tiene 16 o 14, o sea, tenemos más gente en Guatemala, tenemos más población que muchos países de Europa. Entonces no somos un país pequeño. Ni por tierra ni por Ni personas. por tierra ni por personas. Es más, 108,000 kilómetros cuadrados tiene Guatemala. Inglaterra, no la isla, en el país Inglaterra tiene 150,000, es un poco más grande. Pero fue imperio mundial. Pues Países Bajos, como le dicen. También. Países Bajos también fue un imperio mundial del tamaño de Guatemala. Con población mucho menor en ese entonces. Entonces, la capacidad la tenemos. Lo que sí somos pequeños es que somos una economía pequeña. Y entonces, para poder crecer como Estado, como un país, necesitamos generar formas de que esa economía crezca. Y esa economía únicamente crece a través de la inversión. Y tenemos que crecer porque seguimos creciendo con la población, seguimos creciendo con las personas que vivimos aquí y queremos que nuestros hijos encuentren oportunidades de trabajo, que encuentren oportunidades de desarrollarse, ya sea que busquen un trabajo o quieran emprender, pero que hagan esas oportunidades en el mercado. Y este mercado, para que exista, tiene que haber inversión. Entonces, llegamos a la conclusión de que necesitamos inversión en el país. ¿Por qué? Porque es la única forma en que esa economía puede crecer, en que esas oportunidades que queremos que las personas que están aquí en Guatemala tengan, encuentren, solamente es a través de la inversión extranjera, inversión nacional, inversión. Porque la inversión, el dinero no importa si es de aquí o de allá, es dinero. Pero que se invierta, ¿para qué? Para generar esas oportunidades. Yo les decía, miren, en Guatemala muchos se van a buscar oportunidades al norte. Y lo que tenemos que buscar es que no se vayan, que se queden y que encuentren esas oportunidades aquí. Pero más que eso, que venga gente de fuera a buscar esas oportunidades aquí. Que hayan tantas oportunidades que las personas quieran venir a Guatemala para encontrar esas oportunidades, encontrar esos trabajos. Y eso solamente lo hacemos a través de la inversión. Únicamente, no hay ninguna otra forma de hacerlo. Pero la inversión se asusta fácil. Se asusta fácil porque hay muchos otros países que han entendido esto y la quieren atraer. Entonces dicen, ¿por qué me voy a ir a Guatemala? Si ahí me está haciendo ojitos México, República Dominicana, me hace ojitos Colombia, me hace ojitos Europa, Asia. ¿Por qué me voy a ir a Guatemala? ¿Qué certeza tengo yo en Guatemala o qué ventaja competitiva puede ser? Y al final del día siempre riesgo, ¿verdad? Me tocó estar en Corea
hace unos 5 años más o menos, saliendo de pandemia. Y estando ahí, viendo de cómo hacíamos para que avanzara el tema del Tratado de Libre Comercio que tenemos con Corea, que se había quedado pues, pausado. Y estando ahí, me dice el embajador de Guatemala en Corea, me dice, mire señor Bland, le tengo una reunión con los señores de Llantas Cumjo. Y yo, bueno, buenísimo. Sí, porque como ustedes de Lule, que tenemos también presidente de la gremial de productores de hule del país, entonces le conseguí una, pues, que se reúna con los de Cumjo. Buenísimo. Paso por usted mañana a las 9, que a las 9:30 de la reunión. Está bueno. Y entonces pasa por mí a las 9. A las 9:07 estábamos en Cumjo. Para el tráfico, no hay el tráfico que hay aquí en Guate. Entonces me dice, ¿sabe qué? Mejor esperemos un ratito porque venimos muy temprano. Entonces estábamos en el carro esperando 10 minutos para no llegar tan temprano. Y le digo, mire, ¿y qué querrá este señor de Cumjo? ¿Por qué se quiere reunir conmigo? No, me dice, no es que quiere él. Lo que me costó conseguirle una reunión para que lo reciba a usted, para que le cuente algo. Y yo, ¿qué le voy a contar yo? No, yo no sé, me dice, yo te consiguió usted la reunión. Entonces, me pongo a pensar qué le voy a decir. Y bueno, en Guatemala, pues en la parte de Lule, tenemos la peculiaridad de que el 95 o 98% del hule que se produce, que somos un productor importante de hule en América, el 95-98% del hule se exporta, no se queda aquí. Se va se va a otros países, mucho se va a México, para hacer guantes, globos, se usa mucho para hacer llantas también. Se va a Estados Unidos, a Europa, se va a muchas partes del mundo, pero no se queda en Guatemala porque no hay industria de hule en Guatemala. Entonces le digo, mire, le voy a echar el pitch, vénganse a invertir a una industria de fabricación de llantas en Guatemala. ¿Por qué? Mire, tenemos ahí producto de hule, todo el que quiera, pues. El 2% del hule del mundo se produce en Guatemala. Entonces ahí no tienen ni que importar nada. Buenísimo porque los productores pueden vender un poquito más caro porque están ahí cerquita. Y el comprador, que sería la fábrica, pues yo compro, a pesar de que le estoy pagando más al productor de lo que él vendería para exportar, como no tiene que exportar, no tiene que hacer trámites, sino que está ahí. Entonces me sale más barato a mí, aunque pague menos, pero más le va a llegar al productor. Entonces, bueno, dije, gana. Véngase a invertir a Guate. Vamos a hacer una fábrica de llantas. Y me dice, miren, no, pero es que ya tenemos en otros lados que sí, que no. Y entonces tuvimos una plática de véngase de Guate, sí, ¿no? Pero Guate mire que aquí tenemos el mercado de Guatemala, pues son 20 millones, pero tenemos al lado, tenemos tratados de libre comercio con México, con Estados Unidos, con Canadá, tenemos en los mercados centroamericanos, que son, entonces cuando mira al norte son 300, 400, 500 millones de personas y otros 100 millones de personas en Centroamérica y Centroamérica, ajá, y parte de Sudamérica. Entonces digo, no estamos tan mal. Y tenemos, pues no están ahí, pero tenemos tratado de libre comercio para producir y mandar. Sí, que no, pero mire, entonces tuvimos así tus dimes y diretes. Al final, como que se aburrieron los de Cumjo y nos dicen, miren, que todo esto ya, pues éramos nuestra delegación que había llegado. Yo llegué primero, después llegaron los demás, éramos como 5 o 6. Después como en media hora de estar hablando, decían, sí, ya, dejen de estar hablando, no vamos a invertir a Guatemala, dejen de estar neciando, pues. Aparte bien directos, ¿verdad? Sí, ya, directos después de media hora, porque les costó un poquito, pero entonces le digo, mire, yo sé, pues, o sea, obviamente no se va a ir a invertir porque yo me vine a sentar aquí a decirle, mire, invierte en Guatemala. Esto es una decisión técnica que la hace a través de estudios y etcétera, etcétera. Pero le dejo la espinita de que Guatemala existe, de que tiene estas bondades y que cuando considere invertir en otros países, pues tal vez le aparece Guatemala ahí entre su lista. Sí, pero no.
mire, por qué no? Pero va a invertir en otros países, le dice unos que venían. Sí, le dice, mire, estamos ahorita ampliando nuestra planta aquí en Corea y vamos a invertir en una planta en Vietnam. Ah, pues bueno, pues muchas gracias, se paran todos. Mire, solo antes de irnos, le dice el embajador, ¿me puede solo contar por qué Vietnam? Y se voltean a ver todos. Porque ya nos levantamos y me dice, alguien que venía me dice, no se preocupe, Charles, me dice, Vietnam siempre nos gana la partida en estas cosas y ellos siempre pues, captan inversión que venía para Guatemala. Entonces el embajador se voltea y le dice, mire, ¿me puede decir por qué Vietnam antes de que nos vayamos? Se voltean a ver entre todos y se sientan. Nosotros también. Me dice, mire, estamos haciendo la planta en Vietnam porque primero el gobierno de Vietnam nos invitó a invertir en Vietnam. No vino un fulanito, sino el gobierno formalmente nos invitó. Nos regaló el terreno donde vamos a poner la planta. Nos da tarifa preferencial de electricidad. Los salarios ahí son mucho más bajos que los que pagamos aquí. Creo que eran ahí en ese momento eran $100, el equivalente a $100 al mes. Tienen carreteras, tienen puertos. Solo Vietnam son 70 millones. Enfrente está Indonesia con 300. Al lado, a la vuelta está la India, 1000 y pico, no digamos. Bangladesh, son 150. Nosotros que estamos aquí cerquita, otros 50 más. Y la China, cuando me empieza a contar todas las poblaciones, digo, hombre, si uno cree que Corea está lejos, pero el que está lejos es sube. Cuando ves el mundo, la mayoría de la población del mundo está en el sudeste asiático. Y lo más lejos del sudeste asiático es Guatemala. Está tan lejos que si te pasas ya venís de regreso. Y entonces, digo, ¿cómo le vengo a decir yo a este cuate que va a invertir del otro lado del mundo? A un pedacito que está en otro lado, cuando ellos tienen aquí todo el mercado. No es fácil vender Guatemala. Y más cuando es condiciones así. Le digo, ¿a qué horas me hace caso? Se viene y tiene un año y todavía no le han dado permisos de construcción del Ministerio de Ambiente, de Salud, de la municipalidad, si es que no le invadieron la tierra porque no querían que hicieran una fábrica de llantas, porque le están pidiendo extorsión. Me va a ir a buscar a mi casa a darme camorra, pues, ¿a qué horas lo convencí de irse a Guatemala? Entonces, no es fácil atraer inversión. Es complicado, ¿no? Hay que esforzarse para hacerlo, para que esas condiciones estén en el país. Y eso no entendemos muchas personas en el país no entienden eso. Que lo que necesitamos es atraer esa inversión. Y esa inversión tiene otras opciones. Entonces, ¿cómo le damos esas opciones para que vengan aquí? Y eso es lo que tenemos que sentarnos y pensar como país. ¿Qué podemos hacer para que la inversión venga a Guatemala? Porque inclusive la que está aquí, también la están llamando de otros países. Así como estaba yo en Corea diciéndole, mire, véngase a Guate. Así están. Le está diciendo, mire, véngase a México, véngase a Estados Unidos. Mira, ahorita Donald Trump, ¿lo que está haciendo? Está protegiendo su industria, las inversiones en Estados Unidos. Está protegiendo ese crecimiento económico que es el que todo país necesita. Y sí, no se metan con las empresas de Estados Unidos, porque esas las cuido yo. Pues impresionante Vietnam. Tuve la suerte de estar hace poquito por allá también. Tuvimos una reunión de directiva ahí y me impactó. Primero, tal vez muy ignorante yo, pero se me había olvidado que se había quedado comunista, ¿verdad? Sí, pero los comunistas no tienen nada. Pero es como una comunista muy rara, ¿verdad? Sí. Porque llegas y el aeropuerto es impresionante, impecable. Yo lo comparaba con Barajas en Madrid y, o sea, este aeropuerto era los dos, el de Ho Chi Minh y el de Hanoi. Sí, creo que llevan como por 100 millones de habitantes, es gigantesco. Tiene una industria de automóviles tremenda, los VinFast es la marca. VinFast. Y ellos sí, son motos, autos y camiones, híbridos, eléctricos y de combustión. Y ellos sí venden en Estados Unidos los vehículos, no como China que no vende vehículos allá. ¿Verdad? Pero ves ahí los rotulitos de comunismo por todos lados a donde vas. Pero bien curioso porque al final del día pues hay una industria bien pesada y se ve una infraestructura tremenda, ¿verdad? O sea, sí.
Y caminas en las calles y todos te compran o te venden algo. De comunistas, como te digo, no tienen nada, son súper capitalistas. Lo único que tienen de comunistas es el gobierno, creo yo. Pero de ahí es un comercio impresionante el que hay dentro de Vietnam. Y cómo se mueven. Yo creo que el comunismo solo es de excusa para decir que ahí está, pero realmente todo lo mueven, todo se mueve ahí con Sí, plata. conocí a muchos emprendedores expats en Shanghái y decían, mira, aquí lo que tienes que entender es que el gobierno es tu socio del 49%. Y de ahí te puedes jugar como que si estuvieras en cualquier mercado capitalista, digamos, de alguna manera, ¿verdad? Con ese entendimiento, digamos, y de seguir las normas que te pone, pues, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. Reglas claras que se tienen que cumplir, que todas las cumplen. Así es. ¿Qué tiene Sexy Guate, digamos? Así como cosas positivas, ponete, a mí a veces me preguntan y dentro de todo lo que yo veo era la estabilidad monetaria, que tenemos ya 30 y pico años más o menos de habernos mantenido ahí, creo que es por una política de banca central de alguna manera y también flujo que viene de nuestros compatriotas, sí, ¿verdad? Que mandan, no hay una dependencia grande a petróleo, por ejemplo, que entonces el gobierno de alguna manera tiene que pues negociar y lidiar y captar impuestos, ¿verdad? Entonces tiene que haber ahí una relación de alguna manera. Logísticamente creo que es interesante el nearshoring, ¿verdad? Que se ha hecho como cada vez más relevante el que, bueno, pues voy a estar hablando con alguien que no va a estar en India, sino que va a estar aquí. Eso puede ser interesante. ¿Qué otras cosas te han sido así interesantes? Primero el tema de la macroeconomía es impresionante, la macroeconomía que tenemos, la estabilidad macroeconómica. Porque hay crecimiento anual prácticamente año con año, pues, ¿verdad? Sí, sí. Pero la macroeconomía es como, sí, pero es que eso no lo es todo. No lo es todo, pero ese es como la macroeconomía es el barco, la micro es la vela. Entonces, sin macroeconomía no hay, de nada te sirve la vela, pues. Y si no tenés la vela, pues el barco no te sirve de nada porque no te lleva a ningún lado. La macroeconomía es la base, pero sin la base no puedes hacer nada. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces pues lo tomamos for granted, como dicen, ¿verdad? No nos damos cuenta de la gran bendición que tenemos como país de tener una macroeconomía estable. No la hemos sabido aprovechar, porque eso es una gran cosa. Los países que no lo tienen sufren de eso. Y lo tuvimos en algún momento en la historia reciente del país. Pero hoy y en los últimos 20 años, el quetzal es una de las monedas más estables del mundo. Creo que solo Paraguay en Latinoamérica tiene esa estabilidad que ha tenido Guatemala. Entonces, eso es fabuloso. Cuando estábamos en pandemia, muchos países del mundo pues, cerraron. Guatemala cerró una parte importante de la economía del país por temas pues, no sabíamos qué estaba pasando y el gobierno pues tomó las medidas que tomó. Pero se dedicó a atender temas de pandemia. En lugar de estar viendo qué más hacía, se dedicó a ver temas de pandemia. Cuando salimos de pandemia y Guatemala fue uno de los países que mejor salió de la pandemia económicamente, esa recuperación la tuvimos bastante rápido. El agro, por ejemplo, no cerró. El gobierno entendió eso, de que necesitábamos alimentos y que el campo no le puede decir, mire usted, hoy no produzca manzanas, pues van a salir. El gobierno, pues, entiende eso. Y se da cuenta que necesita recuperar esa economía rápidamente y empieza a buscar esas condiciones para que la economía se recupere. Entre pandemia y viendo eso, cuando voltea a ver, resulta que por primera vez le sobra dinero al final de año. ¿Por qué? Porque había crecido un montón la economía, los impuestos que se habían pagado. Y ahora, nunca me había sobrado. ¿Qué hago con esto? Entonces empieza a hacer proyectos, a ver qué se lo gasta. Siguiente año, le vuelve a sobrar dinero otra vez. Y eso venimos desde el 2021, 22, en esas. Este gobierno, mi teoría, creo yo, es que pensó que estaba acostumbrado a que el gobierno usualmente, pues mire, no hay dinero. Que es como veníamos anteriormente, a los principios de los 2000. Y cuando llegan, no tienen excusa, no hay dinero. No, es más, que quiere, ¿dónde lo quiere? Y si no le alcanza, yo se lo consigo. Decían, tenían cola de bancos y instituciones financieras internacionales y países diciendo, mire, usted qué necesita, yo lo consigo.
Y se quedó como, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, tengo que hacer proyectos, sí, pero no sé. Yo estaba acostumbrado a que no se podía hacer porque no hay dinero, pero ¿y ahora qué hacemos? Hay que hacer. Y la economía creciendo, creciendo, creciendo. Gracias a Dios. Pero creciendo atrapada. Estamos atrapados en el país porque no tenemos infraestructura. Venía en ese entonces el tema ahorita que mencionaste del nearshoring o friendshoring, como se le llama ahora también. Venían inversionistas y los recibíamos algunos. Y mire qué bonito Guatemala. Y ahí iban a la antigua, y qué linda la antigua. Pero cuando ibas, ¿y de cuánto queda? A una hora. Muy lejos. ¿Cuántos kilómetros son? Son 30 kilómetros. No, hombre, si no me dijiste que a una hora, a veces sí, por eso. Y a veces hacías 2. ¿Cómo así? No puede ser. Y de repente bloqueos. ¿Qué es eso de bloqueos? No, es que no se puede pasar. ¿Y por qué no? Porque no les gusta el precio de gasolina, o porque no habían arreglado una calle, o porque no les gustó quién quedó en las elecciones, o porque X o Y o Z. ¿Cómo así? ¿Cómo voy a venir yo a invertir millones en una fábrica, contratar gente, generar producto, tener contratos, y dependo de que si a los vecinos se les ocurrió bloquear o no la calle? Y que si hay tráfico o no ese día, más sí. Entonces ese tema de la infraestructura complica mucho las cadenas logísticas, las cadenas de suministro, que son parte de la inversión que tiene que venir. Y entonces nos quedamos atrapados. Me dicen, en Guatemala no hay tren. Sí, hay tren. ¿Así dónde? Andate al Atlántico, vas a ver hay un tren de camiones de aquí hasta allá. Continuo. Sí, solo que está sobre la carretera. Porque ha crecido mucho. Guatemala, el país, la economía ha crecido. Y no mucho, porque debemos de crecer mucho más. Pero estamos atrapados de colas en los puertos. Pues sabes que se paga más de espera, de multas, de tiempo de espera por traer cosas a Guatemala que por el flete. Wow. Entonces, si traes una cosa, esto fue hace un par de meses, pero estaba algo así como, por decirte algún número, 48 quetzales el flete de traer una tonelada del punto A al punto aquí a Guatemala. Y estabas pagando 52 De espera. de espera. Entonces, en vez de que nos costara 48, esto estaba costando 100. Y eso lo pagamos todos. Y eso nos encarece los costos a los que estamos dentro del país. No solo los que lo compramos para tenerlo, sino también los que compramos materias primas, nos encarece nuestro producto final. Nos quita competitividad. Y si no hay competitividad, ¿cómo va a venir la inversión? No puede competir. ¿Por qué voy a ir a hacer llantas a Guatemala si me cuesta carísimo? Tengo que hacer colas en el puerto, si tengo permisos, si dependo si me bloquean la calle o no. Entonces cuando puedo ver todas esas cuestiones, dijo, ay no, mejor no. Pero tenemos muchas, que ahorita me recordé, tenemos muchas ventajas también. Y por eso es que solo nos hace falta ese temita. Son 2 temitas. Uno, que entendamos que lo que necesitamos es que la inversión crezca como país. Y el segundo es la infraestructura. Esas son las 2 cositas que nos hacen falta. Necesitamos más puertos, necesitamos carreteras. Si el gobierno las hace, fabuloso. Pero si las hace el gobierno y el sector privado, mejor todavía, porque vamos a tener más. Dice, no, es que hay que hacer un camino no sé dónde, y usted quiere una carretera, y yo tengo que hacer un camino allá. Pues haga el camino allá y la carretera. No solo tiene plata, le sobra plata, no sabe qué hacer con ella. Y además, si no le alcanza, tiene muchos que se la quieren financiar. Y necesitamos esa infraestructura. Porque Guatemala está en una posición geográfica fabulosa. Estamos en medio de América. Tenemos 2 océanos cercanos uno del otro. Tenemos mercados grandes para arriba y para abajo. Podría ser un punto estratégico de cualquier corporación mundial. Importantísimo.
El puerto tiene un potencial gigantesco, el puerto Quetzal. Ahí pues hay que invertir muchísimo, pero rendiría muchísimo porque es el único puerto que puede recibir barcos grandes. Tiene pues hay una situación geográfica o geológica ahí para mar adentro que le da condiciones únicas en Centroamérica. Y sería un hub logístico de muchísimas empresas que quisieran poder invertir. Me ha tocado reunirme con varias empresas multinacionales que me dicen, mira, casi que aquí tengo el cheque, mira, necesito invertir, quiero ampliar el puerto Santo Tomás. Le voy a meter $500 millones para ampliar la capacidad. Pero no puedo. ¿Por qué no? Porque necesito permiso, porque hay una persona que vive ahí y hay que moverla, porque hay un edificio ahí abandonado, pero como ya tiene creo que es de los 70, algo así, entonces es patrimonio histórico, y entonces, pero está ahí abandonado y no es ni siquiera una ruina, pues, sino que es un edificio viejo. Me dicen, no puedo hacer eso y necesitamos ampliar la capacidad, no solo invertir. O sea, sí tenemos mucha inversión que quiere venir a Guatemala, tiene muchísimas posibilidades y un gigantesco potencial. Solo tenemos que entender que existe ese potencial y cómo podemos hacer para que ese potencial se haga realidad. Y eso es cabalmente, uno, que entendamos como país que eso necesitamos, y dos, el tema de la infraestructura que nos tiene atrapados, porque queremos tener más, queremos crecer más, somos más cada vez, tenemos que generar esas oportunidades para todos los nuevos patojos que vienen todos los años, 200 y pico mil nuevas personas cumplen 18 años cada año, y hay que conseguir 250,000 trabajos al año, pues estos nuevos puestos de trabajo. Wow, no sabía que el número era tan grande. Cuando vos ves el año pasado, los puestos de trabajo formal, una forma fácil de medirlos es a través del IX, que va pues creciendo todos los años. Del año del 24 al 25 creció en 60,000 nuevos empleos. Pero necesitamos, para estar al día, 240,000. O sea que 180,000 jóvenes o no encontraron el trabajo que buscaban, o encontraron un trabajo en la informalidad. Entonces, esa informalidad es un tema de lo que hablábamos, el tema de las normas, que te dicen, mire, usted quiere poner una empresa, tiene que dar factura. Entonces, bueno, vas a una tienda y no te dan factura. Entonces, ¿sí o no? Tiene que tener un contador. Tú vas aquí a la esquina a comprarte unos Tortrix y no tienen contador. ¿Sí tienes que tener o no tienes que tener? No, pero es que ellos no. ¿Cómo así? No entiendo. Porque unos sí, otros no. Sí, si se permite, se promueve. Ajá, o sí es, o no es. O hay reglas para cierto tamaño de empresa y reglas para cierto tamaño. ¿Y cuál es ese tamaño? No, pues, o sea, es que hay mucha informalidad. ¿Por qué hay informalidad? Porque generar un puesto de trabajo cuesta mucho dinero. Y cuesta mucho dinero porque creo que el salario mínimo está ahorita 4,000 y pico. 4,000 por 12 son 50,000. Más vacaciones, bono 14, aguinaldo, prestaciones, se salen 80,000 pesos contratar a una persona con salario mínimo. ¿De dónde va a sacar 80,000 quetzales para contratar a alguien que llegue a barrer? No se puede. Guatemala es uno de los pocos países del mundo donde el salario promedio está por debajo del salario mínimo. Wow. El salario promedio por debajo del salario mínimo. Es la informalidad tremenda. Esa es la tremenda informalidad. Y si subís el salario mínimo, lo que haces es que sea más grande esa brecha. Estás levantando esa oportunidad que tienen de buscar un trabajo, se está poniendo más difícil. Y entonces encuentran trabajos informales, que son la mitad. La mitad, entonces si son 4,000, 2,000 encontrás más o menos, es el promedio de un trabajo que encontrás en la informalidad.
que es el 70%, el 80% de las personas en Guatemala trabajan o están en la informalidad. Y esa parte es, entonces, ¿hay reglas o no hay reglas? Si se cumplen o no se cumplen. Son las... Y no es que... No quisiera sonar como que le echo la culpa a la informalidad, porque no es así. Sino tenemos que entender cómo funcionamos como país y tener reglas para que sean para que tengan una descripción de los comportamientos que tenemos en el país. O sea, mira, es que con 4,000 no le alcanza, dicen algunos de los sindicatos. Pero ¿y qué hacen todos el 70% que gana 2,000? Entonces, esos se quedan sin prestaciones. Mire, esos no pagan IX. Y entonces no tienen cobertura de seguridad social. ¿Por qué? Pues porque no llegan a pagar eso. Entonces es un tema sumamente complejo. Pero yo creo que es un tema de entender cómo funciona el país. Y hay que cambiar un poco las formas de cómo nos vemos, porque si subes el salario mínimo, lo que haces, lejos de que le paguen más a las personas, lo que estás haciendo es que estás enviando a más personas a la informalidad. Y ese es un ejemplo de lo que pasa cuando no se entiende el contexto económico de un país, lo que se necesita para el desarrollo. Y además estás alejando la inversión. Estaba un momento que venía, mire, sí, hay colas, no hay tráfico, mire, sí hay que hacer con los puertos, pero se consigue, pero hay gente dispuesta a trabajar, los salarios que se pagan pues me permiten ser competitivo. Por eso cada vez es menos. Ya en muchísimos de los sectores, construcción, por ejemplo, en el agro, cuesta encontrar personas para que vayan a trabajar. Eso hablamos. Álvaro Ruiz estuvo aquí hace un par de podcasts del Ingenio La Unión y nos platicaba un poco las cosas que habían hecho, porque mucha gente se ha ido al norte, era emigrado, y nos hablaban inclusive de mujeres que habían entrenado para manejar cortadoras de $600,000, ¿verdad? Equipos impresionantes. Y más allá de eso, también como el propósito que se les había dado, ¿verdad? Y habían logrado hacer algo con eso. El tema también de incluir a las mujeres en el trabajo y en la formalidad, creo que ha sido interesante en ese aspecto, ¿verdad? De tantos que migran. Sí. Y a lo mejor aquí, pues, preguntarte, digamos, cuando entraste a este puesto de liderazgo tan tremendo, ¿qué aprendizaje te llevaste? Que dijeras mi takeaway mayor, ¿verdad? En este camino de liderazgo que empezó en alguna agrupación, pero que ahorita está en ese puesto de presidente. ¿Qué ha sido tu mayor aprendizaje? Pues tal vez de las cosas que me llevo es que cada quien hace lo mejor que puede desde su punto de vista, con la información que tiene. Y a veces no nos explicamos por qué, porque alguien hace algo y en vez de entender las razones por las cuales lo hizo, uno dice, no, es que, ¿por qué hizo esto? Pero cuando uno ya se llega a sentar a la mesa y dice, mira, explícame qué pasó. Y te empieza a contar las razones por las cuales hizo lo que hizo. Si no, si tenía razón, le hubiera hecho lo mismo. Entonces hay que entender. Es empatía, ponerte en los zapatos de las otras personas, digamos. Sí, no solo acaba ponerte, pero también hay que entender que uno usualmente no tiene toda la información. Uno no sabe lo que no sabe. Uno no sabe lo que no sabe. Eso tal vez es una de los takeaways. Uno cree que sabe y uno no sabe lo que no sabe. Y muchísimas personas pues llegan a opinar, a querer hacer cosas sin saber que no saben lo que no saben. Y eso es lejos de mejorar. A veces nos hace retroceder. Entonces es importante, antes de avanzar, entender y comprender las situaciones lo mejor posible para poder avanzar hacia un lugar correcto. Pues, si no se hace, lo que pasa es que lejos de
de ir hacia donde uno quisiera o de lograr un objetivo, te aleja o te evita que te acerques. Así que tal vez eso sería uno de mis grandes takeaways que tengo, es lograr pues, comprender esa situación y que no es fácil, porque no me si es re fácil. Ojalá si fuera. Lo que pasa es que no sabes lo que no sabes. Cabal. Hay un tema de polarización fuerte, ¿verdad? Y es alimentada cada día más por el anonimato digital. ¿Verdad? La gente está ahí a través de su red, a través de su pantalla. Y es impresionante porque inclusive los algoritmos, vos te metes a ver tus comentarios y apoyan lo que vos decís. Pero si ves los comentarios de alguien que piensa diferente, apoya lo que él dice. Sí. ¿Verdad? Entonces es tremendo eso. ¿Cómo crees que eso ha ayudado a separar esa brecha? O si pudiera ser algo que nos ayudara a acercarla, pues, ¿verdad? A entendernos mejor y a poder colaborar mejor con las diferentes entidades. Sí, me dicen, cuando asumo me dicen, bueno, entonces ahora te va a tocar a vos pelearte con el gobierno. No se trata de pelearse con el gobierno, sino se trata de encontrar puntos en común y avanzar en eso. ¿Por qué? Porque lo que te comentaba hace un momento, pues, o sea, necesitamos atraer la inversión. Si en Guatemala hay pleitos, se está peleando el sector privado con el gobierno, pues ahí no me voy a meter, pues. Y es refrescante escuchar eso, porque de alguien en tu puesto de liderazgo tal vez eso era lo que uno esperaba siempre, ¿verdad? Que órale, es estos contra estos y es el punto de polarización, digamos, si lo querés ver así. Pero muy interesante eso, que lo has platicado también en algunas oportunidades, en otros podcasts, el poder encontrar puntos en común, porque al final del día de alguna manera somos socios, ¿verdad? Totalmente, es más, yo me recuerdo tenía una empresa pequeña hace unos años y cuando mirabas cuánto habías ganado, ganó más el gobierno que yo. Entonces era como socio mayorista, socio mayoritario de la empresa porque ganaba más que los socios que habíamos invertido en él. Y realmente así es, y somos de ambos lados. Ya no podría decir, yo trabajo para el gobierno porque de lo que gano una parte se va para el gobierno. Y el gobierno trabaja para las empresas porque el trabajo del chance del gobierno, lo que debe de ser es generar condiciones para que las empresas se desarrollen y crezcan. Porque así van a generar más que le van a dar más al gobierno y va a tener para poder generar más y mejores empresas. Y entonces ahí entramos en un círculo virtuoso. Y eso es lo que creo que debiéramos de apuntarle. ¿Cómo hacemos para que entendamos de ambos lados que los dos trabajamos por lo mismo? Entonces cuando nos peleamos es como que se están peleando los de producción con los de ventas. No hay nada bueno de eso. Pues. O el gerente con el accionista, se están peleando. No, si los dos queremos lo mismo, que la empresa crezca, genere más. Entonces, más que pelearse, es buscar esos puntos en común para poder ir avanzando. Porque necesitamos avanzar mucho y si no lo hacemos, los otros países sí lo están haciendo. Completamente. ¿Te ha tocado defender decisiones que personalmente tal vez no eran tus favoritas? Sí, me ha tocado. Como te digo, este puesto no represento a mí, sino represento a asociaciones, que representan a otras asociaciones, que representan empresas, y hay muchas decisiones que se toman, y la mayoría, cuando vengo a hablar, no hablo yo, hablo por mis representados. Y entonces me toca pues, seguir la línea. Usualmente, la mayoría de las veces, pues estamos todos de acuerdo en eso, pues. A veces hay cosas que... Y no es que no esté de acuerdo, sino tal vez no me afectan mucho a mí en lo personal, pero sí le afectan mucho a alguna de las asociaciones o al país en sí. Entonces, son temas que hay que defender fuertemente y no son temas personales, pero hay que defenderlo porque sí pueden tener grandes consecuencias para el país. Sí ha tenido momentos complicados así. Me imagino. ¿Qué es un buen político hoy y qué hacen los buenos políticos que incomoda pero funciona? Un buen político es un político que construye, no uno que destruye. Yo creo que un buen político es el que logra entender esto que hablamos, que necesita el país. La parte complicada es que cuando uno ve todo lo que hay que hacer
y empieza a saber lo que no sabía que no sabía. Cómo toma las decisiones que a veces la población no entiende, o no quiere entender, o no le interesa, porque primero quiere respuestas rápidas, quiere soluciones rápidas. Y muchas veces no son rápidas, son más complicadas. Y a veces, en política especialmente, entre el punto A y el punto B no es una línea recta. Y entonces, pues, si tenés que ir para allá, sí, pero hay que ir primero para un lado, después para el otro, y eventualmente vamos a llegar allá. Explicar eso a veces es sumamente complejo. Y el apoyo de la población que tienen que tener los políticos, como ellos no saben que no saben, porque en la generalidad así somos todos, ¿verdad? Entonces, apoyar a una persona que está haciendo algo que pareciera que no es lo que hay que hacer, porque no están sentados en la silla de él. ¿Cómo hay esa comunicación para que puedan entender que, a pesar de que sí no vamos directo al punto del A al B, pero sí vamos a llegar ahí a través de un camino que es el que hay que recorrer? ¿Cómo trasladas esa información para mantener ese apoyo de la gente que apoya al político? Creo que es la parte, el reto que tiene que hacer un buen político. Pero la segunda pregunta Era, ¿qué hacen los buenos políticos que incomoda pero funciona? es eso, cabalmente. Poder transmitir y mantener el apoyo de su gente. ¿Quiénes crees vos que han sido los mejores 3 líderes de Guatemala? De cualquier área, digamos. Alguien que admiras. Mira, yo me recuerdo de joven, relativamente joven, y me tocaba viajar mucho dentro del país. Me recuerdo cuando cuando quedó Álvaro Arzú, cómo recuperó la red vial del país. Él pues fue un buen líder para el país, creo yo, un excelente presidente. Y fue alcalde muchísimas veces. Él cambió mucho lo que era en sí la ciudad. Él creo que ha sido uno de mis líderes favoritos. Me tocó ir a Chixoy y a varios proyectos que hizo el presidente Lucas, que hizo muchos proyectos, grandes obras en el país, y que no muchos pues, no sabe uno. Cuando vos ves 40 kilómetros de túneles sin GPS, habían empresas inglesas, alemanas, francesas, holandesas, todas trabajando al mismo tiempo para lograr hacer esa obra. Es una mega obra realmente, lo que es Chixoy en sí. Y uno no sabe, pues, pero cuando te pones a ver la envergadura de todo, sí es una gran obra. Él hizo muchísimas cosas que al día de hoy nos permiten tener esa competitividad. Y una persona que siempre admiro y siempre admiraba mucho, porque siempre tenía las ideas claras, era el Muso Ayauto. Esas son tal vez las 3 personas que creo de Guatemala que Buenos, muy buenos, gracias por compartir. ¿Qué crees que hicieron diferente ellos 3 y qué tenían que hoy no estamos viendo? Tenían una visión de futuro y hacían lo que había que hacer en el momento. Yo creo que estamos dejando pasar mucho tiempo. Ese tiempo no lo vamos a recuperar. Vamos a tener que aprender a avanzar más rápido. Tenemos ahorita ya años de no tener nuevas obras en el país, que necesitamos esas obras que nos permitan no estar atrapados dentro del país. No puede ser, hice de mi casa para acá 12 kilómetros, 1 hora y media, no puede ser. Es que y eso no es algo rarísimo, ahora ya es casi que todos los días, dependiendo de la hora. Y entonces eso nos roba vida, nos roba tiempo. Esas obras que hacen falta hacer, tenemos que hacerlas y hacerlas ya. Y lo que pasa es que esas obras grandes toman tiempo, pero ese tiempo lo tendríamos que haber hecho antes. Ahorita necesitamos acción. Y ellos eso hicieron, tomaron acciones pensando en el futuro y ejecutaron. Eso creo yo que es lo que
tenemos que hacer como país, entender que tenemos que actuar ya, no solo para el hoy, sino para el mañana. Si vos tuvieras una varita mágica, ¿qué harías? Da un montón de cosas. Ah, ¿En qué sentido? o sea, si ahorita, digamos, en la posición de liderazgo que has estado, si hubieras podido haber hecho algo, a lo mejor, creo que este podcast cuando salga ya vas a estar fuera de este puesto, porque vas a ir más o menos en un mes, Sí. ¿verdad? Pero algo que te hubiera ayudado mucho y ayudar a poder ir creando ese futuro o despertándolo. Pues mira, una parte importante del tiempo que uno está aquí es, pues lo usa para relacionarse con diferentes actores en el país y poco a poco pues se va uno conociendo y vas entrando en confianza y una vez pues ya se conocen, ya, sí, no, sí, esta es buena nota o no, o sí, o yo qué sé. Pero eso te permite avanzar. Hay narrativas que destruyen en el país, lejos de construir, destruyen. Y eso no necesitamos. Y estamos pasando una época en la que tenemos que construir país, no destruir país. Creo que nos debemos de alejar de la gente que destruye. Y esa varita mágica tal vez lo hubiera hecho para generar esta confianza que debe de haber para que caminemos juntos hacia un mejor futuro que toma tiempo para borrar ese tiempo, para que empecemos desde el principio con un pie adelante, porque tenemos que recuperar ese tiempo que hemos perdido en avanzar. Sí, creo que es mucho ese dicho de que los negocios pasan a la velocidad de la confianza, ¿verdad? Y cuando no hay confianza, entonces no pasan ni de chiste, pues, ¿verdad? Y no solo es confianza entre empresarios, sino confianza entre sector público, sector privado, entre guatemaltecos al final del día, ¿verdad? Sí, sí. Cuando termine esto, ¿qué planes tenés? ¿Has pensado? El otro día tuvimos aquí a Jorge Toruño de Constructivos Podcast. Él ha trabajado mucho en responsabilidad social empresarial también. Con Álvaro también platicamos el otro día lo importante que era en países como Guatemala y lo importante que es para Guatemala el poder trabajar en civismo, en instituciones probablemente no políticas, pero que ayuden a crear país. ¿Has pensado algo después de esto? ¿Te provocaría o has pensado? Creo que es difícil pensar que provocaría, pero ¿has pensado en algún momento algún puesto público? Sí, no. No. Pues por el momento, pues siempre seguir apoyando a la institución que así, como te digo, representa al sector privado organizado del país y que es sumamente importante entender las necesidades del sector privado porque eso es lo que va a desarrollar la economía, como te mencionaba al principio, pues esa economía es lo que necesitamos que crezca. Entonces siempre me voy, pero me quedo cerca, apoyando en lo que pueda. Es una institución que a pesar de que está metido en muchas sillas pues, directorios de diferentes instituciones, en la mayoría de ellas solamente tiene una de muchas. Entonces, no es como que le hagan caso de lo que diga siempre. Y muchas veces solo para escuchar o para entender qué está pasando. Pero sí somos un referente en el sentido que cuando hablamos, al menos escuchan lo que estamos diciendo. Y en ese sentido, pues creo que quedarme todavía un tiempo apoyando a que pues esto que hablamos, el que trabajemos juntos con el gobierno, sea quien sea, y con las instituciones del país, las lidere quien las lidere, pues no es porque uno quiera o no quiera, hay que hacerlo. Entonces a Cacife le toca trabajar con quien esté en las instituciones. Y hay que hacer relaciones, hay que generar esa confianza que hablábamos. Y hay que encontrar maneras para ir avanzando. Y si quedarme un poco, no dentro de la institución, aunque sí voy a estar todavía un tiempo ahí, pero siempre apoyando para tal vez facilitar y poder brindar mi experiencia para que
ese tiempo que hablamos de la varita mágica se reduzca un poco y que entremos ya en confianza lo antes posible con las personas que siguen después de mí, y que ellos puedan tener una buena relación con las personas, con las instituciones, en lo más rápido posible. Creo que si puedo ayudar en eso sería fabuloso. Planes de puestos públicos, no. Tengo ya un año de estar en esto, vos sabrás muy bien, toma mucho tiempo. Me dicen, mira, ¿y eso te quita mucho tiempo? No, me quita todo el tiempo. Hay pues, empresas familiares, que hay que dedicarse, que hay que darle seguimiento, y eso es a lo que me voy a dedicar cuando salga esto. Ya espero tener ya el tiempo de poder dedicarme a ver el patrimonio familiar. Si hubiera algún mensaje que pudieras transmitir, de qué vale la pena defender hoy, ¿cuál sería? Si quisiera transmitir un mensaje, es que tal vez como guatemaltecos entendamos que lo que Guatemala necesita es más inversión. Y para que esa inversión venga, tenemos que generar condiciones de inversión. Tenemos que atraer esa inversión. No está como que aquí cayó, sino tenemos que, todos, como personas, como población, como directores de institutos, como políticos, como legisladores, como jueces, como empresarios, tenemos que pensar en atraer, en cómo hacemos para que las condiciones existan para que la inversión venga. Cuando entendamos eso, va a cambiar muchísimo el país. Las condiciones que tenemos hoy pues, son buenísimas, pero necesitamos mucho más. Estamos creciendo 4%, tenemos que crecer al doble que eso. Pero si no entendemos que hay que cantinearse a la inversión, y no lo hacemos, va a costar que venga, porque tenemos muchas cosas buenas en Guatemala, pero eso no necesariamente es solo porque te caigan, porque seas buena gente, no quiere decir que te van a buscar las chavas, pues. O sea, si hay que bañarse, hay que rasurarse, ¿verdad? Entonces, tenemos que generar esas condiciones, y eso a veces no lo entendemos como país. Entonces, un mensaje que yo quisiera dejar es que entendamos eso como país, que lo que nos hace falta es eso. Todos. ¿Para qué? Para que a través de ese crecimiento venga el desarrollo de Guatemala. Y ese desarrollo nos va a permitir a todos tener un mejor nivel de vida, con salud, con educación, para todo Guatemala. Y esa es la parte que creo que es el mensaje que dejaría. Tremendo mensaje. Ya terminando casi, Charlie, si le pudieras transmitir un mensaje a Charles Dennis, de 18 años, entrando apenas a la universidad, ¿qué le dirías? Que compre acciones. Que compre acciones. Yo le digo de cuáles. Sí, ya le digo de cuáles. Sí, no. Que todo el esfuerzo que uno hace se paga después, de una u otra forma. A veces uno no entiende, o a veces tarda en llegar, pero siempre esa recompensa del esfuerzo que uno hace llega. Así que yo le diría que haga todo el esfuerzo que pueda, no importa qué haga, pero que lo haga bien, siempre. Y nos gusta explorar también cómo hace la gente para administrar toda la parte del estrés, ¿verdad? Y generalmente hay algo que te ayuda a que pase el tiempo rápido, algo a lo que te apasiona, un hobby o algo. ¿Cuál es el tuyo? A mí me gusta montar moto. Me gusta montar moto y me gusta la pesca también. Por eso es la promoción de buenas carreteras también. Sí, también. Sí. Por favor. Lo que me ha tocado es que conozco muchos lugares, que usualmente uno no va seguido, pues. Entonces, pues yo los domingos a veces me voy a Jalapa a desayunar, o a Jutiapa, la vez pasada fuimos a desayunar a las Quipulas. Casi que fue almuerzo, al final de cuentas, pues, pero eso no lo hace uno normalmente, lo hace una vez al año, ¿verdad? Pero aquí, pues, salís 2-3 veces al mes. Y me toca ir a Chiquimula, me toca ir a Cobán, y feliz, pero me ha permitido conocer un poco más de cerca, la red vial, por ejemplo. Y eso, pues,
pues quiera que no, pues te da cierto conocimiento que el que va una vez cada 5 años, pues no tiene, no sabe cómo está ahorita. Y como vas en la moto, vas como que no vas dentro del carro, sino que se siente, eh, es casi como ir caminando, pues, porque vas palpando cada lugar que uno pasa. Guatemala es muy linda, tiene muchísimos lugares fabulosos, diferentes encima de todo. Y por eso también me gusta, conoce uno mucho del país. Muchas gracias, Charlie. Qué tremendo haberte tenido el día de hoy por aquí. Gracias a vos, Kini, un gusto compartir con vos cuando querrás. Buena onda. Gracias. Ahí lo tienen, amigos, interesantísimo, era el tema del liderazgo, el ocupar puestos que pueden hacer una gran diferencia para el país. Si les resonó este podcast, por favor compártanlo, mándenselo a sus amigos y síganos, denle click al botón de seguir en YouTube o en Spotify y les vamos a seguir trayendo tremendos temas y grandes personas que hacen las cosas de una manera disruptiva en nuestro país. Sin más, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.